La seguridad nuclear no sirve de nada si no es secreta. Y no nos estamos refiriendo a la seguridad relacionada con el riesgo de posibles accidentes, sino a la relacionada con el riesgo de atentados terroristas, sabotajes o explosiones programadas. ¿Es posible un atentado nuclear? Esa es una pregunta absolutamente tabú. Da igual que hablemos de la credibilidad de una amenaza o de las medidas a tomar en caso de atentado. La seguridad nacional dicta que nadie tiene derecho a saber nada. Ni los ciudadanos, ni los medios de comunicación, ni siquiera la mayoría de los líderes políticos. No puedo entrar en detalles, porque es secreto. En el negocio de la seguridad nuclear sería un error revelar cualquier información que pudiera ayudar a nuestros enemigos. Eso es información confidencial. ¿La respuesta es sí o no? No voy a responder. Hasta los expertos a quienes los gobiernos confían la supervisión del sector nuclear guardan las distancias, impotentes. Nada. Yo personalmente, nada. Cuando hablé de esto, me vi sometido a una enorme presión. ¿Por qué habla usted de esto? ¿Quién le ha autorizado a hablar de esto? Teniendo en cuenta la amenaza terrorista actual, ¿es suficiente con confiar en las autoridades? ¡Somos Greenpeace! ¡Somos Greenpeace! Está claro que ni siquiera necesitaría armas sofisticadas. La escolta no podría hacer nada. Seguridad nuclear. El consorcio tiene una base de datos en la que figuran todos los atentados cometidos contra instalaciones nucleares desde los inicios de esta tecnología. Mucha gente podría pensar que la amenaza de atentados contra instalaciones nucleares es pequeña, y creemos que no se han cometido muchos atentados de ese tipo, que son solo una posibilidad. Sin embargo, según nuestra base de datos sobre atentados contra instalaciones nucleares, NUFAD, se han cometido más de 83 atentados contra instalaciones nucleares en los últimos 60 años. Algunos han sido atentados menores cometidos por activistas medioambientales, pero otros han sido atentados muy importantes que han permitido la entrada. La idea de que una instalación nuclear sufra un atentado no es nada descabellada. 1961, Estados Unidos, 2 hombres han muerto. 1973, Argentina, 15 hombres armados han entrado en el complejo nuclear. ETA ha colocado una bomba en una turbina de vapor. República Democrática del Congo. Un comando ha robado 2 barras de control de un reactor. Se han descubierto 26 bombas en el interior de la central nuclear de Batán. 4 hombres armados entran en la central nuclear de Pelindaba, en Sudáfrica. 2014, drones están volando sobre todas las centrales nucleares francesas. Si quieres matar a mucha gente o causar una gran destrucción, a una escala que solo está al alcance de los estados, tu única posibilidad es utilizar medios nucleares o radiológicos, esto es, armas nucleares. Por eso, para los terroristas que quieren causar un gran impacto, ya sea matando a un gran número de personas, destruyendo grandes infraestructuras o incluso impidiendo que se utilice una determinada zona, provocando así un gran impacto económico, son unas armas muy útiles. Bueno, mi temor en la actualidad es que nos enfrentamos a la peor amenaza a la que nos hemos enfrentado nunca, porque lo que tenemos en Oriente Próximo es al ISIS, y ya hemos visto que han cruzado la frontera de las armas de destrucción masiva. Están fabricando su propio gas mostaza. Están utilizando a civiles inocentes, y si ya han cruzado esa barrera de las armas convencionales a las no convencionales, creo que debemos asumir que si pudieran acceder a material nuclear o radiológico, encontrarían la forma de causar mucho daño. Las centrales de energía nuclear junto a las instalaciones de enriquecimiento de uranio y las plantas de reprocesamiento y almacenamiento de combustible nuclear gastado están expuestas a ataques. Un avión suicida o un ataque con drones por el aire. Ataques desde barcos por río o mar. Ataques a cargo de comandos desde tierra. Y con el avance de las nuevas tecnologías, la amenaza de los ciberataques está cada día más presente. Pero no solo las instalaciones nucleares son vulnerables. El material nuclear y radioactivo también corre peligro. Los terroristas pueden emplearlo para fabricar bombas sucias o, lo que es peor, una bomba nuclear improvisada. El uranio altamente enriquecido, HEU, es el material más problemático y el más buscado. Los ejércitos lo emplean para fabricar armas nucleares, pero también se utiliza en ciertos reactores civiles
para producir radioisótopos que ayudan en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Eso es precisamente lo que hace el Centro de Investigación Nuclear belga. El centro, cuyo director fue espiado por los terroristas responsables de los atentados de Bruselas y París. Es posible que el objetivo de los terroristas fuera el uranio altamente enriquecido. Durante 30 años me he centrado en el uranio altamente enriquecido, porque en mi opinión es el camino más sencillo que tiene un terrorista para hacer explotar una verdadera arma nuclear. Y eso es así porque ese material es muy fácil de manejar, muy seguro. Yo podría dárselo a usted y no correría ningún peligro de sufrir radiación. Es muy fácil de manejar y muy fácil de camuflar. Si lo envuelve en plomo, puede pasar a través de un detector y nadie sabrá que lleva uranio altamente enriquecido. Teníamos a un científico del proyecto Manhattan, Luis Álvarez, que dijo que una vez que tienes HEU, el uranio que te permite fabricar una bomba, fabricar un arma nuclear es sencillísimo. Y esas son palabras suyas, no mías. Dijo, hasta un alumno de instituto podría hacerlo. Y estamos hablando de una persona que ayudó a diseñar la primera arma nuclear utilizada por Estados Unidos. Se necesitarían al menos 25 kilos, aunque lo ideal serían 50 kilos de uranio altamente enriquecido. Una vez que los tienes, fabricar una bomba es tan fácil como coger una mitad y dejarla caer sobre la otra mitad. Provocarías una reacción en cadena, la bomba explotaría y obtendrías una potencia de multikilotones. Hiroshima. Decenas de miles de muertos. Desde que la Fuerza Aérea estadounidense destruyó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la bomba atómica se ha convertido en el símbolo del apocalipsis. Las consecuencias de un conflicto nuclear serían tan dramáticas que ningún otro país que posee la bomba la ha vuelto a utilizar. Pero algunas organizaciones terroristas, cuyo objetivo es causar el mayor número posible de víctimas, han intentado en varias ocasiones conseguir material nuclear para poder fabricar una bomba. Sin embargo, solo hay 3 organizaciones que lo hayan intentado en serio. La primera de ellas es Verdad Suprema, la secta apocalíptica milenarista japonesa. El líder de esta secta fue una de esas personas obsesionadas con las armas de destrucción masiva. Pensaba que el mundo terminaría a resultas de un gran cataclismo nuclear. Por eso, él quería ser una de las personas que tuviera control sobre estas armas. Su grupo intentó obtener los planos y los diseños de armas nucleares e incluso material nuclear, tanto en Japón como en Rusia. Y tuvieron cierto éxito, al menos a la hora de obtener información. Compraron un rancho de ovejas en Australia en el que construyeron una instalación con capacidad potencial para fabricar un arma nuclear. También sabemos que no tuvieron éxito en sus intentos. El siguiente grupo terrorista interesado en las armas nucleares fue Al-Qaeda. A principios de la década de 1990, Osama Bin Laden mostró interés en las armas nucleares e intentó en varias ocasiones comprar material fisible. Se defendieron ideológicamente diciendo, sí, es algo que podemos hacer y que estamos obligados a hacer si podemos. Querían matar a mucha gente, y la forma más eficaz de matar a mucha gente es con un artefacto nuclear improvisado o algún tipo de arma de destrucción masiva. Su ideología no era ajena al poder apocalíptico que pueden tener las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Entre 1993 y 1994, Al-Qaeda intentó
improvisada. En una entrevista de enero de 1999 con la revista Time, si intento conseguir esas armas estaré cumpliendo con mi obligación. Sería un pecado para los musulmanes no intentar poseer las armas que pueden impedir que los infieles inflijan daño a los musulmanes. En el caso de Al-Qaeda tenían a una persona que denominaban el director nuclear. Contaban con un programa orientado a este fin y habían intentado varias veces conseguir material nuclear y adquirir experiencia en este campo. Llegaron al extremo de realizar algunas pruebas con explosivos convencionales para su programa de armas nucleares en el desierto de Afganistán. Y, por cierto, no tenemos ni idea de dónde está hoy este director nuclear, ni qué ha estado haciendo en la última década. No tenemos pruebas similares respecto al Estado Islámico. No tenemos pruebas de que el Estado Islámico cuente con un programa de armas nucleares. Pero tenemos constancia de los inquietantes hechos ocurridos en Bélgica. Y si el Estado Islámico decide algún día optar por las armas nucleares, ellos tienen más dinero, más gente, más territorio bajo su control y más capacidad para reclutar expertos de todo el mundo que Al-Qaeda en su mejor momento. El 10 de junio de 2014, guerrilleros del ISIS tomaron Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Un mes después, el embajador iraquí en la ONU anunció que los yihadistas se habían apoderado de Estados Unidos de garantizar la seguridad del material nuclear. ¿Por qué no habían trasladado el uranio a un lugar seguro? Y sin embargo, en 2009, en Praga, en un discurso que iba a resultar histórico, el presidente estadounidense Barack Obama había prometido combatir al terrorismo nuclear. We must ensure that terrorists never acquire a nuclear weapon. This is the most immediate and extreme threat to global security. Al-Qaeda has said it seeks a bomb and that it would have no problem with using it. And we know that there is unsecured nuclear material across the globe. To protect our people, we must act with a sense of purpose, without delay. Barack Obama siempre había mostrado su preocupación por las cuestiones nucleares. Como presidente, organizó en Washington en 2010 la mayor reunión de jefes de Estado y de Gobierno jamás vista para hablar de la seguridad nuclear. Los 47 países representados reconocieron la urgencia de mejorar la seguridad de sus materiales nucleares y se comprometieron a implementar medidas concretas. Fue una forma de poner énfasis en el tema y de ofrecer a los países una razón para dar los pasos políticos necesarios para eliminar el uranio altamente enriquecido de unas instalaciones donde ya no se utilizaba, de ratificar un tratado y de invitar a un arbitraje sobre la seguridad nuclear en esas instalaciones. La cumbre de seguridad nuclear tuvo tanto éxito que Obama decidió organizar cumbres cada 2 años, obligando a los países a cumplir los compromisos y a seguir avanzando por esa senda. Estas cumbres permitieron asegurar grandes cantidades de material nuclear en todo el mundo. As of today, South America, an entire continent, is completely free of these dangerous materials. When Poland completes its removal this year, Central Europe will be free of them as well. When Indonesia completes its work this year, so will all of Southeast Asia. In other words, as terrorists and criminal gangs and arms merchants look around for deadly ingredients for a nuclear device, vast regions of the world are now off limits, and that is a remarkable achievement. En 2016, año de la última cumbre de seguridad nuclear, el presidente Obama se mostró orgulloso de lo conseguido. Sin embargo, muchos expertos eran menos optimistas. Sigue quedando mucho por hacer, y los atentados terroristas están aumentando en todo el mundo. Sigue habiendo material nuclear en 24 países de todo el mundo. Y hay material radioactivo en más de 130 países. Y el trabajo de asegurar ese material está sin hacer. Hay informes que indican que se ha intentado traficar con material nuclear que puede utilizarse para fabricar una bomba. Así que no podemos relajarnos. Hay que tomar medidas. Hay
hay que tomar medidas. Pero Rusia se ha negado a participar en la cuarta cumbre de seguridad nuclear a pesar de haber estado presente desde el principio. Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos han dejado de cooperar a pesar de haber trabajado estrechamente desde la caída de la Unión Soviética. Desde 1991, Estados Unidos ha invertido 16.000 millones de dólares en asegurar material nuclear, repartido por toda la antigua Unión Soviética. Expertos estadounidenses visitaban con regularidad centrales nucleares rusas para comprobar que su dinero estaba bien invertido. Pero Vladimir Putin decidió cambiar de estrategia, empujando a su país en una dirección nacionalista, y dejó de permitir que los expertos estadounidenses continuaran verificando sus centrales nucleares. La ausencia de Rusia de las cumbres de seguridad nuclear ha despertado enorme preocupación. ¿Cómo puede la comunidad internacional combatir el terrorismo de forma eficaz sin la participación de Rusia, un país que posee la mitad de los materiales nucleares estratégicos del mundo? Because Mr. Putin came into power, and because of the vision that he's been pursuing of emphasizing military might over development inside of Russia and diversifying the economy, we have not seen the kind of progress that I would have hoped for with Russia. El final de la presidencia de Obama también ha marcado el final de las cumbres de seguridad nuclear. El sucesor de Obama, Donald Trump, anunció que no pensaba continuar la iniciativa. Por eso le corresponde ahora a el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria, tomar el testigo. Compuesto por 193 países miembros, su papel es promover el uso pacífico de la energía nuclear y garantizar que los países que no poseen armas nucleares no intenten obtenerlas. Pero la lucha contra la amenaza terrorista no formaba parte de la misión de este organismo cuando se fundó en 1957. El OIEA es un organismo que establece normas de seguridad nuclear, pero carece de poder para obligar a un país a eliminar o asegurar sus materiales nucleares u otras sustancias radioactivas. Creo que esto permite la existencia de un hueco en el sistema, porque no existe una serie de estándares internacionales que deban seguir todos los países. Cuando piensas en las consecuencias del mal uso de los materiales nucleares, cuesta creer que esos materiales tan peligrosos no estén regulados internacionalmente. Sería necesario poder obligar a los países a implementar las normas del OIEA. No se trata de un problema técnico, es un problema político. Más allá del problema político global está la cuestión de la voluntad política de los países con armas nucleares. El OIEA no tiene acceso a instalaciones civiles, a pesar de que más del 95% del plutonio y del uranio altamente enriquecido del mundo está almacenado en esos países. Por eso, el OIEA carece de poder para desempeñar una parte importante de su misión en la totalidad de las instalaciones y materiales nucleares. El uranio y el plutonio no son las únicas sustancias que pueden emplearse en un atentado. Los terroristas también pueden utilizar todo tipo de material radioactivo para fabricar lo que se conoce como una bomba sucia. En contraste con un artefacto nuclear improvisado, las bombas sucias están fabricadas a partir de material explosivo convencional, como explosivos plásticos o pólvora, al que los terroristas añaden sustancias altamente radioactivas, como las que pueden encontrarse en hospitales o en el sector de la construcción, o incluso residuos altamente radioactivos. La explosión propaga la radioactividad por todas partes. Lo que quieres para una bomba sucia son materiales muy radioactivos que emitan mucha radiación sobre una zona amplia. Estamos hablando de elementos como cesio 137, cobalto 60, iridio 192 y cosas así. Por desgracia, esos elementos existen en prácticamente todos los países. Existen en miles de edificios del mundo. Hospitales, complejos industriales. En algunos países incluso se emplean en la agricultura, por ejemplo, para esterilizar semillas. La radiación también es invisible, es intangible.
Uno no sabe si se ha visto expuesto o cuál ha sido el nivel de exposición que ha tenido. Por eso la falta de certidumbre sobre esa exposición genera más ansiedad que otras amenazas como bombas o armas que puedan utilizar los terroristas. Las armas radiológicas no van a causar grandes destrozos, no van a matar a muchas personas, pero pueden afectar a grandes áreas, pueden contaminar zonas inmensas y convertir esas tierras en páramos, causando así grandes daños económicos. Las sustancias radioactivas utilizadas en las bombas sucias no siempre suelen estar bien guardadas. El OIEA tiene una base de datos en la que figuran todos los robos y pérdidas registrados en todo el mundo. Entre 1993 y 2015 se han denunciado 762 casos. En la mayoría de los casos, los materiales desaparecidos nunca han sido recuperados. El OIEA admite la posibilidad de que se haya traficado con ellos. En realidad, tenemos datos. Disponemos de pistas aportadas por la experiencia que nos dicen que algunos grupos han intentado conseguir materiales nucleares. No podemos descartar la posibilidad de que algunos criminales caigan en la tentación de emplear materiales nucleares o instalaciones nucleares para sus malvados propósitos. A finales de la década de los 90, los rebeldes chechenos fabricaron una bomba sucia que planeaban utilizar en su conflicto con Rusia. Ese día el mundo estuvo a punto de sucumbir ante el primer atentado radiológico a gran escala. Primero, los rebeldes enterraron el artefacto explosivo en un parque de Moscú y luego avisaron a los periodistas. Los terroristas afirmaron que nunca tuvieron intención de hacer explotar la bomba. Querían demostrar al gobierno ruso que eran capaces de llevar a cabo un atentado nuclear. Son fáciles de fabricar y es difícil proteger la fuente del material. Eso es lo que hace que los países eleven la amenaza de los atentados con bombas sucias a nivel crítico. Pero la única protección eficaz sería priorizar la lucha contra el contrabando de materiales. Los investigadores de START en Washington llevan años estudiando todas las rutas clandestinas utilizadas por las redes criminales. Han recopilado una enorme cantidad de información sobre rutas, medios de transporte y puntos de entrada en fronteras y aduanas, lo que les permite desarrollar un software capaz de calcular las rutas que pueden tomar los contrabandistas que transportan material nuclear. Tenemos a personas sobre el terreno que vigilan, visitan lugares, hablan con la gente. También entrevistamos a expertos de todo el mundo y cuando podemos también entrevistamos a los propios terroristas o a exterroristas para intentar entender su forma de pensar cuando toman decisiones sobre algunas de esas cuestiones. El objetivo de todo esto es guiar a nuestras agencias de contraterrorismo hacia la forma más viable de interceptar a los terroristas o a otros contrabandistas que intenten introducir material nuclear o radiológico. Para este programa, los investigadores de START han accedido a calcular la ruta que podrían tomar los terroristas para transportar material radiactivo a París desde Níger, un país con baja seguridad y donde hay muchos yihadistas. Nos han dicho que van a necesitar varias semanas para obtener sus resultados. Para no divulgar ninguna información a los potenciales contrabandistas, los investigadores de START han modificado uno de los parámetros de sus cálculos. Han conseguido 300 gramos de cesio-137 en una compañía de suministros médicos de Níger. Conducen desde Niamey durante 7 horas hasta el aeropuerto de Tahua. En el aeropuerto de Tahua contratan un vuelo charter haciéndose pasar por empresarios nigerianos que van a pasar unos días a Londres. Embarcan en el avión con el material y repostan en Blida, Argelia. Y desde allí vuelan hasta Francia. Y cuando se acercan a Moisselles, saben que hay un pequeño aeroclub en Enghien, Moisselles. Así que el piloto y el copiloto informan de que tienen problemas técnicos y que necesitan aterrizar. Como esta escala ya estaba planeada de antemano, con muchos meses de antelación, han conseguido tener un cómplice en el aeroclub de Enghien, Moisselles. Ahora el material está ya en manos de su cómplice del aeródromo, por lo que pueden dirigirse a París.
La gente puede preguntarse, ¿no es demasiado complicado? Bueno, sabemos que los terroristas del Bataclan estaban coordinados desde Siria. Dedicaron meses a planear la forma de introducir personas y materiales en Bélgica y en Francia. Fue un atentado muy complejo. Y este atentado no es más complejo que aquel. Sería estúpido e ingenuo pensar que estos materiales no pueden transportarse, sobre todo en una zona como Europa, donde una vez que has entrado en algunas fronteras hay muy poco control entre los países. El contrabando de materiales radiológicos y nucleares es sin duda una realidad. Sin embargo, no es el tráfico clandestino el que mueve la mayor cantidad de material nuclear. La industria nuclear transporta todos los días grandes cantidades de plutonio, uranio y residuos altamente radioactivos por todo el planeta. En Cherburgo, Yannick Rousselet, director de la campaña antinuclear de Greenpeace Francia, ha dedicado tiempo a investigar todos estos cargamentos y acaba de recibir una visita inesperada de la policía. Al final se han presentado 4 con brazaletes de la policía a eso de las 8 de la mañana. Se han llevado todos mis dispositivos electrónicos, ordenadores, teléfonos, memorias externas. La policía se ha incautado de los documentos que había recopilado Greenpeace sobre los cargamentos de plutonio producidos en la instalación de la Hague. Al gobierno le gustaría que esa información se mantuviera en secreto. Este material empleado en la fabricación de bombas nucleares presenta un riesgo muy alto de causar cáncer en los residentes de la zona si se propaga por el aire, la comida o el agua. Areva emplea plutonio para elaborar combustible nuclear, pero hay una grave anomalía industrial. Aunque el plutonio se produce en la Hague, la planta que la transforma está en Marcoule, que está a 800 kilómetros de distancia en la otra punta del país. Todos los años cruzan Francia más de 10 toneladas de plutonio en esa dirección. En las oficinas de Greenpeace, Yannick Rousselet guarda una copia de los documentos incautados. Es ilusorio pensar que el secreto forma parte de su método de protección. Yo fui muy claro con las autoridades y les pedí que me dieran 6 meses. Si no era capaz de decirles qué tipo de camión habían utilizado y no les daba su número de matrícula, su idea de secreto estaría funcionando. Pero nuestra obligación es hacer saltar la alarma. Una vez que descubrimos que hay un eslabón débil en el sistema, independientemente de los límites que nos hayan impuesto, tenemos la obligación como ONG de darle visibilidad al problema. Este es un mapa del departamento francés de La Mancha. La planta de reprocesamiento de la Hague está aquí. Y esta es la salida. De hecho, esta carretera, hasta esta bifurcación de aquí, es la única ruta que pueden tomar los convoyes de plutonio que salen de la Hague todas las semanas. Partiendo de la planta de Areva, voy a enseñarle la ruta que toman los camiones. Y puedo demostrarle lo vulnerables que son esos convoyes nucleares. Por regla general, todas las semanas sale un convoy de 1 o 2 camiones semi-trailer que van escoltados durante todo el trayecto de más de 1000 kilómetros. Ahora vamos a llegar a un punto bastante inusual, donde de pronto todo el tráfico es de una única dirección, porque la carretera se estrecha. Los camiones se ven obligados a ir más despacio para pasar por debajo de un puente bastante pequeño. Está claro que este es un punto vulnerable. Aquí estamos en medio de una zona urbanizada. El problema aquí es que los encargados de la seguridad del convoy no tienen absolutamente ningún control sobre cualquiera que les estuviera esperando en una de las casas. Aquí llegamos a un puente que en teoría está reservado únicamente para vehículos de uso agrícola. Pero como puede ver, cruza sobre la carretera y es inaccesible desde abajo. Eso significa que ahora mismo estamos justo encima del convoy. Greenpeace va a poner a prueba la seguridad de los convoyes en condiciones reales. La simple observación les ha permitido trazar las distintas rutas y la frecuencia de estos transportes supuestamente secretos. Yannick Rousselet se ha reunido con activistas para planear una operación delicada. Poner a prueba hasta dónde es posible seguir a estos transportes para predecir sus horarios exactos y poder acercarse a los convoyes.
Nuestras investigaciones semanales nos indican que los cargamentos siguen una rutina estricta, porque de forma sistemática salen los lunes. También hemos estudiado los horarios de toda la ruta, y resulta que 2 minutos arriba o abajo, sabemos exactamente cuándo va a pasar el convoy. Así que tenemos 4 opciones. La opción número 1 es la ruta de El Havre. Esto es, la ruta del norte. En la opción 2, que es la más corta y la que utilizan con más frecuencia, toman la autopista de Normandía. La opción 3 va por Cannes. Y la ruta más larga es vía Rennes, Nantes y luego continúa por Burdeos, con parada en el cuartel militar de Saintes. Por eso mañana tendremos que utilizar varios coches para no perderlos. Y acción. Es muy temprano. Son las 6 de la mañana. Ahora vamos a otro cruce desde donde tendremos mejor vista. Natalie se oculta junto a un cruce próximo a la planta de la AC. Tiene que esperar el paso del convoy y dar luz verde a la operación. Estoy estacionada fuera de su vista para que no nos vean. Hay que tener paciencia. Yannick está un poco más adelante en la ruta del convoy, junto al puente que nos había señalado el día anterior. Si todo discurre según lo previsto, podrá observar el momento exacto en el que los camiones pasen por debajo. Tras 4 horas de espera, el convoy hace su aparición. Van a cortar el cruce. Un camión. Bien, todo en orden, muy bien. Hola. Hola, el convoy acaba de pasar. Genial. Entonces estará aquí dentro de 13 o 15 minutos. Aquí llega. Ese es el primer coche del convoy. Sí, ese es. Ya podemos ir al puente. Si hubiera alguien en el puente con intenciones criminales, ni siquiera necesitaría armas sofisticadas para abatir a la escolta. No podrían hacer nada. Aquí vemos cómo llega el convoy protegido por los coches escolta. En 2003, el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, IRNS, realizó un estudio sobre la resistencia de los contenedores que transportan plutonio ante el ataque de un misil antitanque. Dentro de los camiones, el exterior de los contenedores está equipado especialmente con material de blindaje contra neutrones. Dentro de ese blindaje hay varias capas de acero inoxidable. El polvo de plutonio viaja en esos contenedores sellados. En total, cada camión transporta alrededor de 150 kilos de plutonio en polvo. El estudio del IRNS demostró que un misil antitanque atravesaría el primer contenedor y dañaría el segundo. Por lo tanto, el plutonio se propagaría en el aire. Estos resultados son aún más preocupantes, puesto que el lanzacohetes antitanque RPG-7, utilizado en ataques contra camiones blindados, es una de las armas más vendidas en el mercado negro después de los Kalashnikovs. Seguimos al convoy durante cientos de kilómetros sin perderlo. Incluso llegamos a adelantarlo. El sistema no es muy seguro. Mire, no estamos más que a unos metros de distancia. Grabamos al convoy desde otro puente. Y volvimos a adelantarlo, sin que nadie reparara en nosotros o nos detuviera.
En el transcurso de otra operación de seguimiento, los activistas de Greenpeace descubrieron algo más sobre estos transportes de alto riesgo. Los camiones se detienen regularmente para repostar en las gasolineras de la autopista, y las gasolineras que utilizan son casi siempre las mismas. El secreto que rodea a estos convoyes no basta para protegerlos. Y sin embargo, todos los años, alrededor de 100 camiones transportan plutonio por las carreteras de Francia. Que el transporte sea vulnerable es una cosa, pero todas las instalaciones nucleares son también blancos potenciales, sobre todo las que cuentan con reactores. Hay más de 400 centrales nucleares. En ese tipo de cuestiones de seguridad crítica, sería un error revelar cualquier información que pudiera ayudar a nuestros enemigos. Por eso, el resultado de esos cálculos se mantuvo en secreto. Con apenas excepciones, la mayoría de los reactores no han sido reforzados desde el 11S. Los gobiernos se han limitado a rehacer sus cálculos de resistencia, pero los resultados siguen estando clasificados. Este silencio está justificado por la necesidad de mantener la seguridad de los reactores y también permite tranquilizar a la opinión pública. Obviamente, después del 11 de septiembre de 2001, nos replanteamos la cuestión de un posible accidente aéreo en una de nuestras centrales nucleares. Era algo que había sido estudiado y valorado durante el diseño y la construcción de nuestras centrales. Por eso las zonas más delicadas de las centrales están protegidas por gruesas capas de hormigón, capaces de resistir el impacto de un avión. Era algo en lo que ya habíamos pensado. Y como la situación ha evolucionado, hemos reelaborado los cálculos para amoldarnos a aviones más grandes. Yo puedo garantizarle personalmente que las estructuras son extremadamente resistentes y que de ningún modo el impacto de un avión contra una central nuclear puede provocar un accidente grave. Parece que la industria nuclear francesa es capaz de garantizar que no hay riesgos. Pero ¿qué sabemos de Estados Unidos, el país con más reactores nucleares del mundo? El Instituto de Energía Nuclear, NEI, con base en Washington, es el lobby del sector nuclear y defiende los intereses de 300 empresas, incluyendo las propietarias de las centrales nucleares. Creo que lo que hemos aprendido de los estudios sobre impactos de aviones realizados después del 11S, en términos de intentar estrellar un avión grande, y las valoraciones que hemos hecho, demuestran que el diseño de los edificios de contención y de los edificios auxiliares que albergan el equipamiento del que queremos proteger al público pueden resistir ese impacto. ¿Qué estudio en concreto le permite decir que una central nuclear podría resistir el impacto de un avión? Un momento, permítame que consulte mis notas. El director de comunicación del NEI necesita un poco de tiempo para encontrar el informe en cuestión. 2 meses después, el único estudio que pudo aportar fue un enlace de YouTube. Una película promocional de un centro de investigación finlandés especializado en pruebas de resistencia de materiales. En su intento de convencer, en la película se dice una y otra vez que los estudios son muy importantes para la seguridad, pero no ofrece resultados concretos. El misterio de si las centrales nucleares son capaces de resistir el impacto de un avión continúa. En Bélgica, Jean-Marc Nollet es diputado parlamentario de Ecolo, el Partido Verde. Las cuestiones nucleares son una de sus principales preocupaciones. Nollet se rebela contra la falta de transparencia del sector y considera que tiene la obligación de informar y ayudar a los ciudadanos para que se sientan protegidos. Hoy le estamos acompañando en un vuelo de reconocimiento sobre la central nuclear de Tihange. Lo destacable de esta central, algo que resulta difícil de creer en el actual contexto, es que está situada en la ruta de vuelo de las pistas del aeropuerto de Lieja. Solo 16 kilómetros separan el aeropuerto de la central nuclear. Un avión que despegue del aeropuerto está a apenas 2 minutos y medio de la central nuclear. Además de recibir vuelos de pasajeros, el aeropuerto de Lieja es el 8º aeropuerto de carga más grande de Europa. Todos los años se realizan un total de 30.000 aterrizajes y despegues.
Hemos podido volar hasta unos cientos de metros de la central nuclear y volar en círculo varias veces a su alrededor sin ningún problema. La central nuclear de Tihange tiene 3 reactores, pero también tiene otro punto débil. Los residuos nucleares se almacenan allí mismo, en un edificio que contiene 8 grandes piscinas de combustible gastado. Esto supone 600 metros cúbicos de combustible irradiado altamente radioactivo, el equivalente a 80 núcleos de reactores nucleares. Yo no me había dado cuenta de lo cerca que está la central nuclear del aeropuerto de Bierse. Cuando ves la situación con tus propios ojos y eres consciente tanto de la proximidad como del riesgo potencial, es obvio que alguien con malas intenciones podría causar un daño inmenso. Es vital que el ministro nos diga qué medidas se han tomado y, por encima de todo, que nos diga qué garantías puede ofrecernos respecto a los aviones que utilizan el aeropuerto de Bierse. En el Parlamento, Jean-Marc Nollet interpela a Jean Jambon, ministro del Interior. Nollet intenta hacerle preguntas sobre la situación de Tihange. Ministro, ¿puede darnos alguna garantía de que esos edificios pueden resistir? Especialmente en el caso del impacto de un Boeing 747, y no solo en el caso de un avión pequeño. Me estoy refiriendo a los Boeing 747 que despegan y aterrizan en Bierse. La información referente al tipo de avión utilizado en los estudios es confidencial y no puede ser publicada. El grosor exacto de estos edificios es confidencial y no puede ser publicado. ¿Por qué? Mire, no lo sé. Pero está claro que no puedo decírselo porque... No puedo decírselo porque todo lo relativo al tipo de avión y esa clase de detalles es información confidencial. ¿Pero por qué? Puesto que es un hecho establecido que en Lieja los aviones sobrevuelan la central nuclear. ¿Tenemos alguna garantía de que la central y las piscinas de combustible gastado están en condiciones de resistir el impacto de un avión? Es información confidencial. ¿La respuesta es sí o no? No, no le voy a responder. Entonces voy a tener que decirle a la gente que no sabemos si la central nuclear es capaz de resistir a ese tipo de avión. Eso usted no lo sabe. Sí. Es cierto, porque la información... Usted no puede decirles... Porque es confidencial. Es suficiente. Entiendo, pero usted no puede darles... Es suficiente. No, vamos, señor presidente, yo entiendo... Vamos a parar aquí. En estos momentos usted no puede darles ninguna garantía. Le estoy diciendo que no es necesario tomar ninguna medida adicional. Pero no podemos tranquilizarles. Y es lamentable que usted deba guardar ese secreto. Porque significa que no puede tranquilizar ni informar a la gente. El asunto está cerrado, señor Nollet. Cerrado. Siguiente pregunta. Eso está por ver. Cierto, pero el asunto está cerrado por hoy. Por hoy, exacto. Usted me conoce bien. Lo malo de esto es que hay demasiadas cosas que son confidenciales. Y lo que es más, cuando lees un informe llamado Hechos provocados por el hombre, que fue redactado después de Fukushima, queda claro que las pruebas que hicieron conducían a una única conclusión. Y es que solo las centrales más modernas pueden resistir el impacto de un avión de pasajeros. En ese informe se lee, en cuanto a los edificios de los reactores más antiguos, en el caso de que se produzcan daños significativos en la estructura exterior de hormigón, no puede excluirse la posibilidad de que los proyectiles penetren en el interior. ¿Qué más se puede decir? Los estudios han demostrado que hay vulnerabilidades. Pero naturalmente eso no se ha hecho público. Pero tampoco podemos salir y decir que las instalaciones nucleares pueden resistir sin problemas el impacto de un avión de gran tamaño. Por consiguiente, se ha trabajado mucho en el diseño de un nuevo tipo de reactor, el EPR o reactor europeo presurizado. Tiene un contenedor que lo protege de los aviones. En otras palabras, una pared de hormigón de 2 capas capaz de absorber las vibraciones y resistir el impacto de un avión. Este reactor nuclear prefigura la tercera generación de reactores nucleares. El gobierno francés ha aumentado los requisitos y obligado a Areva a fabricar su nuevo EPR resistente al impacto de los aviones de pasajeros. Sus capas de hormigón son considerablemente más gruesas que las de los anteriores modelos. En Alemania, el riesgo del impacto de un avión fue un factor crucial cuando se tomó la decisión de abandonar la energía nuclear.
En lo relacionado con los atentados de aviones contra centrales nucleares, debe decirse que después de lo ocurrido en Fukushima en marzo de 2011, decidimos, por segunda vez, cerrar progresivamente todas las centrales nucleares en Alemania. Y una de las primeras medidas que se tomó fue cerrar inmediatamente los 8 reactores nucleares más viejos, los cuales, en mi opinión, eran también los que estaban más expuestos a los peligros de un atentado con aviones. Fue una decisión crucial, pero sinceramente, yo no dormiré tranquilo hasta que todo el proceso se haya completado. Esto es, a finales de 2022, cuando se cierre la última central nuclear operativa en Alemania, la central de Baden-Württemberg. En el próximo capítulo veremos cómo las centrales nucleares intentan protegerse ante la eventualidad de un ataque aéreo. La Fuerza Aérea mantiene 5 o 6 patrullas preparadas para despegar de inmediato a cualquier hora del día o de la noche. Descubriremos cuál es el punto más vulnerable de una central nuclear. Lo que ve aquí es una de las 4 piscinas de combustible gastado de la Haag. Y como ve, está cubierta por un tejado de metal, como en los garajes de coches. Investigaremos la amenaza de los ciberataques. A la larga creo que acabaremos viendo ataques ciberfísicos de algún tipo perpetrados por grupos terroristas. Es solo cuestión de tiempo. Y finalmente, entenderemos por qué la industria nuclear es incapaz de garantizar nuestra seguridad. ¿Y por qué es así? Es así porque sería caro.